Bueno, gloria al Señor que nos regala esta mañana para estar juntos de nuevo en esta casa. La palabra que el Señor trae para nosotros esta mañana se llama parece bueno. Cierto, hay cosas que parece que son buenas y nos regala el Señor esta planta que le tapé la bolsita porque está en una matera de pobres en el helado del de uno y se empiezan a antojar de helado, entonces le tapé la coquita para que no la vieran. Pero a ver, ¿quién sabe de plantas? ¿A quién le gusta sembrar? A ver, ¿de qué les parece? ¿Es tomate? ¿Qué más? ¿Para una ruda? No, la ruda huele feo. ¿De qué es? Una menta. ¿Qué más se les parece? Acetaminofén, no, el acetaminofén es más ancho. No, mijo. No, ustedes de yerbatero lo matan a uno, mejor dicho. Manda uno a conseguir orégano y le llevan una tomatera. Es una tomatera, es una planta de tomate. ¿Cuánto tiempo creen que tiene esa tomatera de sembrada, de plantada? ¿Un mes o dos? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Cuánto? ¿5 días? ¿15 días? ¿8 días? Gloria al Señor. Les cuento que yo sembré esa planta en agosto, el año pasado. La sembré porque resulta que a mis hijos, no sé por qué los pusieron a sembrar una planta que diera frutos y yo sembré pepino y no creció. ¿Qué más fue que sembré? Bueno, no recuerdo, yo creo que sembré pimentón y eso no creció. Lo único que creció fue esto que les traje, esta tomatera. Fue la única que yo dije, uy, empezó a crecer, gloria al Señor. ¿Pero cuánto tiempo lleva? 6 meses tiene esa tomatera. ¿Cómo debería estar esa tomatera con 6 meses? Mejor dicho, ya no debería existir, ya debería haber cumplido su ciclo y debería haber dado su fruto. Pero resulta que la plantica no se murió, no dio fruto y muchas veces me vi tentada a botarla porque yo dije, esta vaina ya no sirvió, esto ya no, yo esperé los tomates, yo dije, la tomatera necesita como algo que la sostenga, enredarse en algo, le puse un palito y eso no creció más. Y un día la iba a botar y el Señor me dijo, no la botes. No la botes, déjala ahí, porque quiero enseñarles algo a través de la tomatera. Y es lo que el Señor nos trae para este día. Yo busqué qué condiciones eran necesarias para que mi plantica creciera. Y dentro de esas condiciones decía que necesitaba 8 horas de sol directo. Y resulta que en mi casa no hay sol directo. Me toca sacar la planta a la acera. Y yo al principio empecé a sacar la plantita y después me cansé. Y yo dije, no, el patio donde está la tomatera tiene en la mitad una teja transparente y por ahí entran los rayos del sol. Yo dije, no, con eso es suficiente. Yo la pongo ahí, ella que se asole. Necesita agua suficiente, ¿cierto? No mucha, no poca, porque si no se ahoga y si se la echo por allá de vez en cuando se seca. Necesita tierra, que no sea arcillosa, y yo le compré tierra abonada. Ella tiene una buena tierra, pero definitivamente no quiso crecer. Y finalmente, para que la tomatera crezca, ¿qué necesita? Ser trasplantada. Ella necesita pasar de la materita de pobres a un lugar amplio donde pueda tener espacio para crecer. Y vamos a ir a la palabra,
ahora sí a la primera carta a los Corintios, al capítulo 3, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta tomatera. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Amén. Yo tengo la nueva versión internacional. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y el otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza son solamente para ti. Gracias, papá, porque hoy nos muestras una vez más tu misericordia al permitirnos levantarnos, llegar a esta casa, reunirnos, alabarte, Señor, y disponernos a escuchar tu palabra, por lo cual rogamos que sea tu Santo Espíritu quien dirija, quien oriente, Señor, todo este tiempo, quien nos ilumine tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que obre a través de mi vida y en la vida de mis hermanos para recibir esta semilla que tú traes a nuestra vida. Te entregamos todo lo que somos, Espíritu de Dios, y te rogamos, obra una vez más en nosotros. Que lo que vamos a escuchar podamos ponerlo por obra, que sea tu palabra redarguyéndonos, instruyéndonos, enseñándonos, y sobre todo que no olvidemos lo que tú nos quieres decir en este día. A ti damos la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estaba la iglesia en Corinto? Estaba como mi planta. Esa vaina no crecía. Pablo y Apolos habían hecho un buen trabajo, ¿cierto? Yo hice un buen trabajo con mi planta, pero no creció y la iglesia en Corinto estaba como mi planta. Ya debería tener fruto por el tiempo que lleva sembrada, pero nada de nada. Y la iglesia debería estar siendo ya una iglesia madura que diera fruto, pero era una iglesia que estaba estancada. Pablo sembró la semilla hacía un buen tiempo, pero esta iglesia no producía frutos. Y los frutos que nosotros vemos en las iglesias hoy, por los cuales se mide un crecimiento, ¿cuáles son? ¿Cómo determinamos nosotros hoy en el siglo XXI que una iglesia está creciendo, que una iglesia está grande? ¿Bajo cuáles parámetros? Humanamente, como dice uno, uy, esa iglesia como está creciendo, uy, esa iglesia bendecida, ay, no. La cantidad de personas, ¿por qué más? ¿Cómo dice usted que una iglesia está creciendo? Por el buen testimonio de la persona. ¿Por qué más? Por el avivamiento. Pero vean, no nos digamos mentiras. Usted ve congregaciones pequeñas, usted dice, no, allá no hay crecimiento. Están muy chiquitos. Usted ve una iglesia grande, una iglesia que tiene actividades, una iglesia que se mueve,
que tiene ministerios, que tiene innovaciones, que hace encuentros, que programa salidas con jóvenes, que mueve niños, que mueve un grupo, que mueve el otro. Usted dice, uy, esa iglesia cómo ha crecido. Y parece bueno, ¿cierto? Pero ¿será que es bueno del todo? ¿Por qué no? A ver, no me contesten a la loca, vaya pensando ahí, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué yo determinaría que una iglesia está creciendo bajo estos parámetros o por qué yo determinaría que una iglesia no está creciendo aún a pesar de que yo veo todo esto? Váyalo pensando ahí, porque a veces decimos sí, no, por lo que ya hemos hablado, por lo que ya hemos escuchado o señalamos que no son buenas las iglesias grandes porque nosotros estamos en una chiquita. Y si estuviésemos en una iglesia grande, diríamos, no, las iglesias pequeñas, no, porque no tienen espacio para un buen grupo de alabanza, para el grupo de danzas, entonces no, las iglesias pequeñas no. Nos estamos dejando llevar por los parámetros humanos, que es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia. Miren, esas cosas con las que humanamente medimos el crecimiento de una iglesia parecen buenas, pero, diga conmigo, pero no son suficientes. ¿Para qué no son suficientes? Para que la iglesia alcance la madurez espiritual. Eso no es un termómetro, esa no es una manera de medir que la iglesia es madura espiritual. Usted puede decir que la iglesia ha crecido. Yo puedo decir que mi planta creció, porque cuando yo la planté eso era una semilla. Imagine que yo la planté y cuando le empezaron a salir un montón de ramitas, ellas salieron larguitas y yo dije, ay, se me llenó de hierba. ¿Y por dónde entró hierba aquí si aquí no entra pajaritos? Porque ella empieza a crecer larguita, como si fuera el rastrojo que crece allá en la calle. Incluso yo arranqué unas hojitas, pero cuando sentí el olor me olió a tomate y tuve que ir a buscar en internet cómo empieza a crecer la planta de tomate, porque yo iba a arrancar todo eso, o sea que yo iba a matar la planta. Y vi que ella empieza a crecer larguita y luego se empieza a abrir y empieza a tomar la forma de tomatera. Y le salieron unos gusanitos que se la estaban comiendo. Entonces yo con la mano se las quité, ¿cierto? Y yo vi que mi planta creció, claro, ya creció, ella era una semilla, ahora no es una semilla, es una planta. Entonces, esa no es la manera de yo medir si es madura o no. Yo veo que tiene 6 meses, pero esa vaina no. Entonces yo puedo ver que una congregación creció, que tiene actividades, que tiene ministerios, que tiene un montón de cosas que se ocupa, pero esa no es termómetro para yo definir si la iglesia ha crecido, ha madurado espiritualmente. Ahora pregúntate a ti mismo, o si quiere pregúntale al que tiene a su lado, ¿te consideras espiritual? Pregúntele a alguien, ¿usted se considera espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Es ser maduro. Y lo dice Pablo aquí. Pablo dice, vea, yo no pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a niños, porque son inmaduros. Entonces, cuando uno dice que es espiritual es porque es maduro. ¿Cuáles son las condiciones para ser espiritual? Y les voy a hacer una analogía con la tomatera. Y si usted está pensando ahí, sí, yo soy maduro. Déjeme contarle algo. Resulta que nosotros tenemos 3 áreas en nuestra vida, ¿cierto? El cuerpo, ¿qué más? El alma y el espíritu. ¿Qué hay en el alma? Las emociones. Cuando yo digo que soy maduro espiritualmente, yo tengo que ser emocionalmente maduro y tengo que ser físicamente maduro. Aquí hay niños, ¿cierto? Que todavía no han madurado, ya el resto somos viejos. Bueno, yo soy vieja, ustedes no. Ustedes están jóvenes.
Nosotros somos maduros y nuestra madurez tiene que ser integral. Para usted decir que es maduro, significa que usted sabe controlar su temperamento. ¿Usted sabe controlar su temperamento? Si no lo sabe controlar, es un niño. ¿Usted sabe cómo está su área espiritual? ¿Sí sabe cómo está? Entonces tenemos que ser integrales en esas tres áreas para decir que somos maduros. Ahora, las condiciones para ser espirituales, haciendo analogía con mi tomatera, la primera condición es que necesitamos una semilla. Sí, necesitamos una semilla. Pero la semilla tiene que ser sembrada y la semilla tiene que estar a la profundidad adecuada. Porque si yo plantaba las semillitas del tomate por allá en el fondo de ese tarro, eso no iba a crecer. Y si la dejaba por encima, tampoco iba a crecer. Necesitaba una profundidad adecuada. Yo busqué en internet cómo sembraba, porque yo de sembrar, cero pollito. Una profundidad adecuada. La semilla tiene que morir para poder producir una planta. ¿Qué es la semilla? Hablándolo, trayéndolo a lo espiritual, ¿qué es una semilla? Señor bendito. ¿Qué es la semilla en el área espiritual? La palabra, la palabra. ¿Cuál es la profundidad adecuada? Hoy es día de corchar o qué? Que llegue al corazón. ¿Qué más? Si yo le digo a qué profundidad está la semilla en su vida, ¿usted qué me contesta? Paila, por allí me dicen es que paila. Mire, la profundidad adecuada es cuánto me expongo yo a la palabra, no para leerla, porque para leerla leemos todos. ¿Cuánto me expongo yo a la palabra para escudriñarla, para estudiarla, para vivirla? Esa es la profundidad adecuada para que la semilla pueda morir y pueda producir fruto en nuestra vida, pueda empezar a crecer. Si yo me conformo con que me tiren una semilla cada 8 días en la iglesia y después salgo, ¿qué va a pasar? Dice la palabra del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? No, los pajaritos vienen y se la comen, los problemas vienen y la ahogan. Se nos olvida la palabra. Cuando escuchamos aquí de la puerta hacia afuera, yo ya olvidé lo que el Señor me dijo. Lo segundo que necesita para crecer, para madurar es agua. ¿Cuánta agua? Ni tanto, ni poco. Ni mucha ni poca. Debe haber un equilibrio para que la planta no se muera. ¿Quién es nuestra agua de vida? No. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Yo soy el agua de vida. El que viene a mí y bebe, y de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es nuestra agua de vida y necesitamos acercarnos cada día a su presencia para beber de Él, no solo para pedirle. Mire, a veces nosotros no sabemos orar. Y yo quiero que usted se meta a la película, cuando usted va y ora, usted qué es lo que hace en la intimidad con el Señor. Usted va y le echa una retahíla, usted le pregunta algo al Señor y espera que el Señor le dé una respuesta. Yo hablaba con alguien que está haciendo el proceso de sanidad y me decía, usted no se imagina cuánto me ha ayudado este proceso a entender que yo no sabía orar.
que yo entraba a la oración y yo nunca le preguntaba nada a Dios. Yo tomaba mis decisiones sola y yo nunca le preguntaba al Señor ni por dónde camino, por dónde voy, cómo tomo esta decisión. Y lo poco que le preguntaba, yo no esperaba que el Señor me respondiera. Yo iba caminando sola. ¿Va usted caminando solo? ¿Cómo es su oración en la mañana? Padre, gracias porque tu misericordia se renueva cada día sobre mi vida. Gracias porque hoy pude abrir los ojos. Señor, te entrego este día porque voy a trabajar. Tengo mucho que hacer. En el nombre de Jesús, amén. Sí, así ora. Está seco o está ahogado, no sé. ¿Está seco del Señor o está ahogado en los problemas, en los quehaceres, en el montón de cosas que nos ahogan todos los días? Por eso necesitamos el agua suficiente. Y nuestra agua es Cristo. Tomémonos el tiempo y preguntémosle al Señor, a ver, yo cómo me acerco a ti, Señor, cómo oro, cómo te escucho. A mí me impacta, de verdad me impacta que personas que llevan años en la iglesia digan, ¿y cómo sé yo que Dios habla? ¿Cómo me habla Dios? Yo le paso eso a las personas que apenas están llegando y que apenas están conociendo y que cuesta todavía escuchar la voz del Señor y discernir la dirección del Señor. Pero las personas que llevamos tiempo en el Evangelio no podemos decir eso. Y si usted todavía está peleando con eso, cómo Dios habla, yo necesito que me hable audible. Como dice mi esposo, yo quisiera que el Señor me hablara como a Moisés y me dijera así, así, así. Así sería muy fácil, pero recuerdan que Dios habla. Hay 5 maneras en las que Dios nos habla. Dios nos habla a través de la palabra, Dios nos habla a través de la oración, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a través de las personas y Dios nos habla a través de las circunstancias. A veces no queremos escuchar a las personas porque creemos que no oiga, que llegó nuevo. Vea, el Señor nos ha hablado a través de los niños que no saben palabra y nos da unas exhortadas con los niños que ustedes no se imaginan. No podemos desechar ninguna de las maneras en las que Dios nos habla. Dios nos habla, pero para poderle escuchar es necesario que usted y yo nos acerquemos a la presencia, a buscarle con tiempo, con calma, sin afán, a deleitarnos en Él. Muchas veces nuestra oración es meramente intercesora y pedimos por fulano, pedimos por sultano, pedimos y pedimos. ¿Y cuándo nos deleitamos en el Señor? Bueno, lo tercero, ¿qué más necesitaba mi plantita? Sol directo. ¿Cuántas horas? 8 horas. El sol indirecto no le sirve, no le sirvió. Ese es el resultado de no volver a sacar mi planta al sol. Y de qué pereza, con esa planta para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y el sol iba como girando en la acera, entonces una horita me tocaba ponerla allá, después me tocaba correrle, ya, ay no. Por allá vi un día que se le acercó un gato y yo no, a los gatos les gusta comer plantas y sacar tierra, no, no la vuelvo a sacar. El sol indirecto no sirve. Y resulta que el Señor me decía, ¿y quién es el sol? ¿Qué hace el sol? Eh, eh, sí, el sol ahuyenta las tinieblas y el sol da vida. Da vitamina D, que sin el sol no se absorbe el calcio en nuestros huesos. El Espíritu Santo es nuestro sol. ¿Por qué el Espíritu Santo es nuestro sol? Porque el Espíritu Santo es quien ilumina nuestro camino, el Espíritu Santo es quien ilumina la palabra en nuestra vida, porque sin el Espíritu Santo usted y yo estamos perdidos y estamos en tinieblas y en oscuridad.
El Espíritu Santo es el que nos muestra el camino que ya el Padre trazó para nosotros. ¿Usted quiere saber qué camino trazó el Padre para usted? Busque al Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos al Espíritu Santo? En la palabra. ¿A usted no le ha pasado que usted coge un texto y lo lee y lo vuelve a leer y no entiende nada? Usted dice, ¿qué dice ahí? Ay, yo no entiendo. Y así como de repente usted vuelve y coge el texto y lo lee. Oh, maravilla, ya lo entendió. ¿Le ha pasado o no? ¿Quién se lo iluminó? El Espíritu Santo. Pero usted se tiene que exponer directamente a Él. No le sirve cada 8 días venir a sentarse a esperar que al que Dios le iluminó la palabra le pase el rayito de sol a usted. Esa no sirve. Porque el Señor nos habla personal y nos habla directamente. Usted puede recibir la enseñanza, sí, claro, usted puede recibir el sol indirecto, véalo ahí, el resultado. Pero usted se va a quedar así, años y años sin crecer, sin dar fruto, pero eso parece que está vivo. Yo le decía, Señor, pero yo voy a botar eso. Y después yo dije, ay, qué pecado, la plantica todavía está viva. ¿No? Yo voy a esperar a que muera. ¿Y saben qué hice? Yo dejé de echarle agua. Hace 20 días no le echo agua, a ver si se moría. Y el Señor no me la dejó no me la dejó morir porque la tenía que traer para darle la enseñanza. No se quiso morir. Lleva 20 días sin agua. Yo dije, si resiste, ahí es. Si resiste, ahí está, Señor. Esa es la palabra. ¿Usted se está conformando con el rayito de sol que sale de aquí para allá? Se va a quedar así. Por eso Pablo dice, es que no han madurado. Yo les tengo que hablar como a niños, yo les tengo que dar leche. Les tengo que dar leche. Ustedes necesitan exponerse a la palabra, a la oración. Necesitan crecer. Y para crecer espiritualmente, diga conmigo, yo tengo que amar a los demás. ¿Los estamos amando? Sí, al que tenemos al lado de pronto. O eso que hace, a veces se hace más difícil amar al que está al lado, ¿cierto? Porque ya lo conocemos al derecho, al revés, con ropa, sin ropa y mejor dicho. Yo necesito odiar el pecado, yo necesito tener hambre por la verdad. Mire al que está a su lado y dígale, yo necesito perdonar, poner en práctica lo que sé de la palabra. ¿Está usted amando? ¿Está usted odiando? ¿Está usted perdonando? ¿Qué está odiando? No mire al que tiene al lado, no. Yo dije que, yo no dije a quién. ¿Qué está odiando? Necesitamos odiar el pecado, no deleitarnos en él. Necesitamos perdonar. ¿Tenemos algunas de esas características? De las que leímos, de las condiciones para crecer, ¿las tenemos? ¿Sí o no? Contésteme cualquier cosa, hombre. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿usted se considera espiritual ahora sí después de haber escuchado estas condiciones? No. ¿Y por aquí? No. Miren, esta historia no se acaba aquí. Resulta que puede parecer que esto es bueno y que vamos por buen camino y que estamos dando fruto y todo, porque yo puedo decir, sí, yo estoy orando, yo estoy leyendo la palabra, yo voy como bien. Pero ¿sabe qué hace Pablo? Pablo coge la iglesia de Corinto y nos coge a nosotros hoy y nos dice, bájese de la nube, mijo. Bájese de la nube y caiga la realidad. Pablo dice que somos inmaduros o que somos, otra traducción dice, la Reina Valera dice que somos carnales. Y carnales no porque comamos carne. ¿Cómo le dice al que come carne? Caníbal, carnívoro. Bendito sea el Señor. Carnívoro. Carnívoro.
¿Por qué le dice Pablo a la iglesia de Corinto que son inmaduros, que son carnales? ¿Por qué? Lea, ¿qué decía Pablo? ¿Por qué eran inmaduros? Porque habían celos y contiendas. ¿Entre nosotros hay celos y contiendas? Diga sí o diga no. ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes comen carne? Sí hay celos, sí hay contiendas. Por eso Pablo dice que nosotros somos inmaduros y somos niños, somos carnales porque estamos viviendo según los criterios de la carne o criterios meramente humanos. Eso lo dice Pablo, eso no lo dije yo. Y eso lo habla el Señor a través de Pablo, porque la iglesia se puede creer que está haciendo mucho, que va creciendo, que tiene un montón de grupos, como hablábamos al principio, que tiene un montón de actividades, que tiene la mejor coreografía, el mejor grupo de alabanza. Yo veo por ahí alguien, porque a mí me encanta la alabanza, y me gusta todo lo de los instrumentos y todo, y hay alguien que es de una iglesia en Guatemala, En Salvador, bueno, de Centroamérica. Y esa iglesia es gigante. Y entonces me gusta porque él es el que dirige la orquesta, entonces él monta los videos a YouTube y uno no está escuchando tanto la alabanza, sino cómo él dirige la orquesta. Entonces vamos a subir y no sé qué, y un par, y no sé, y me gusta mucho. Y entonces uno ve la iglesia grande y el grupo de danzas, yo creo que los que estamos aquí no alcanzamos a cubrir la cantidad de danzarines que hay allá, y son un montón de mujeres a un lado con sus vestidos largos y sus banderas y sus cosas y todo, y al otro lado hay niños, hay chicos que apenas están aprendiendo a danzar, y se ve hermoso, eso tiene una coreografía hermosa, esa iglesia se ve gigante, y el Señor me decía, se ve lindo, ¿cierto? Parece bueno, ¿cierto? Y yo decía, sí, Señor, maravilloso, yo quisiera ser parte de ese grupo de alabanza, me encanta, yo no sé, me gusta eso. Y el Señor me decía, parece bueno, pero en esa iglesia también debe haber pleitos, celos y contiendas, y entre ese grupo de alabanza también deben haber pleitos, celos y contiendas. Se ve bonito, se ve bueno, pero realmente lo será. Y el gran problema que tenemos como iglesia y que no hemos podido ver está en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? El versículo 7 dice, señálelo ahí, resáltelo ahí, táchelo, no sé, escríbalo en su cuaderno para que no le olvide. Dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo, ¿quién es el único que cuenta? Dios. ¿Quién es el que hace crecer? ¿Quién da el crecimiento? Dios. No importa quién sembró y no importa quién regó, Dios es el que da el crecimiento. ¿Y en quién da Dios el crecimiento? ¿A quién le da Dios crecimiento? No diga, personalicémoslo. ¿A quién le da Dios el crecimiento? ¿Y cómo lo va a hacer crecer Dios? A través de la relación. Si nosotros no nos acercamos, no vamos a crecer. No la vamos a pasar años y años y años metidos en la misma congregación. Puede usted pasearse de congregación en congregación, no importa en la congregación donde esté. Usted puede hacer parte de la iglesia. Llámese Rey Jesús, llámese Manuel, llámese Avanza, llámese Carismática, llámese como se llame, usted hace parte de una congregación. Usted puede huir de aquí, aterrizar en otro lado y seguir huyendo y seguir aterrizando, pero usted va a seguir siendo el mismo inmaduro. ¿Por qué? Porque no ha permitido que el Señor produzca ese crecimiento. ¿A través de qué? A través de lo que ya vimos, del exponernos a la palabra, de acercarnos a Cristo y de buscar al Espíritu Santo.
Y podemos pasarnos años con el mismo dolor, con el mismo rencor, con los mismos celos, con los mismos pleitos, con las mismas contiendas, pero vamos cantando diciendo, yo voy para el cielo, porque voy a una iglesia. Porque llevo tiempo sirviendo en una iglesia. No, servir en una iglesia no es garantía de que vamos para el cielo. Esa no es garantía. Usted puede servir, barrer, trapear, enseñar, cantar, hacer lo que quiera en una iglesia, pero mientras en su corazón no haya sanidad, no hay crecimiento. Amén. O haya ya. Amén. Cristo no está siendo el centro de la iglesia porque nos hemos enfocado en hacer. Y la iglesia está en pos de moverse hacia afuera, tratando de atraer personas. Y eso parece bueno. ¿Eso es malo? No. ¿Es malo que el grupo de evangelismo salga? No. ¿Es malo que uno quiera traer gente a la iglesia? ¿Pero para qué la quiere traer? ¿Para qué la quiere traer? Para que conozcan del Señor. Bueno, enseguida les voy a hablar de algo. Miren, por estar enfocados hacia afuera, se nos ha olvidado la verdadera esencia de la iglesia, y la esencia de la iglesia es Cristo. Cristo es la esencia de la iglesia. Así la iglesia no tenga grupo de alabanza, así la iglesia no tenga grupo de danza, así la iglesia no tenga grupo de evangelismo, el centro de la iglesia es Cristo. Y por eso es que existen celos y contiendas, porque estamos comparándonos, porque nos hemos enfocado en hacer. Y entonces yo hago más que este, yo soy mejor que el otro. Yo tengo que mostrar hacia afuera para ser aprobado, para ser aplaudido, y entonces vamos viendo a los hermanos como rivales para yo crecer. ¿Ha pasado o no? Que yo hablo en lenguas, entonces viene otro que habla en lenguas y empieza a hablar las lenguas, y como yo estoy amarrando las mías, entonces empiezan los celos. Que yo enseño y entonces como viene alguien que enseña mejor que yo, empiezan los celos. Que somos maestros de niños y los niños quieren más a unas maestras que a otras, y empiezan los celos. Que una maestra o alguien tiene mejores ideas y vamos a cambiar las carteleras y vamos a hacer aquí, pastor, hagamos allá, y el Señor le empieza a usar los dones y los talentos que le ha dado, y los que estamos aquí sentados empezamos a sentir celos. Y empezamos a ver los instrumentos que llegan o los instrumentos que Dios empieza a levantar como rivales. Rivales. Por eso es que nos quedamos como la tomatera. Por eso no maduramos y somos como niños egoístas y pataletosos que piden y piden un hermanito. No sé si a ustedes les pasó. Por favor, no se me distraigan con los niños, déjenlos por allá que se arranquen la cabeza, la maestra las pega con colbón enseguida y nosotros estamos aquí escuchando. Camilo, nuestro hijo mayor, él decía, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito. Pidió y pidió el hermanito, fregó por el hermanito, y 6 años, bueno, los mellizos nacieron cuando Camilo tenía 7 años. Él amaba a los chiquitos cuando eran bebés. Cuando los bebés empezaron a caminar, a cogerle las cosas, a fregarle la vida, ya Camilo dijo, ¡qué pereza! ¿Para qué nos regalamos uno? Cuando Camilo pelea con Felipe, dice, ¿usted para qué tuvo ese calvo? Es que yo quería era una hermanita, no un hermanito. Y cuando pelea con Sara, dice lo contrario. El Señor me decía, así está la iglesia. La iglesia pide, trae, trae, Señor, trae, trae. Y cuando el Señor trae y empieza el Señor a usar, ay, se forma el problema. Se forma el problema, se arman las divisiones y terminamos como mis hijos, agarrados de las mechas. Pedimos y pedimos y después nos quejamos.
Y resulta que no producimos frutos porque nos conformamos con sobrevivir en el lugar que estamos y no somos trasplantados. ¿A dónde tenemos que ser trasplantados? A otra vasija, ¿cierto? ¿Quién se quiere llevar la planta a ver si le crece? ¿Quién tiene dónde trasvasarla, traspasarla, meterla a una cosa grande? Ay, Araceli, yo le he visto tomatera ya. Vamos a encargar pero lo toca sacarla para el sol y allá no hay sol. Vamos a encargarle la planta a Araceli, a ver si esta vaina está viva o está muerta. Que nos traiga tomates de... Según cuenta, si traspasamos esta planta, en 2 meses ya deberíamos estar comiendo tomates de ella. Vamos a ver, encarguémosle ahora ese trabajo. Necesitamos ser trasplantados a otra vasija, pero tampoco tenemos afán porque como parece que está bien, está cómoda, parece que tiene 15 días, como dijo el hermano, parece que tiene un mes y resulta que está más vieja que el uso de Ruana. Tiene 6 meses y nada que arranca la pobre. Yo estoy cómodo porque lo que yo estoy viviendo me lleva a verme como si yo fuera cristiano. ¿Cierto o falso? Yo voy cada 8 días a la iglesia, entonces yo soy cristiano. Yo soy una linda plantita de 6 meses que parece viva, pero que está muerta y estancada. ¿Usted está así? Mire, podemos estar practicando las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Recuerde el acróstico PAVO. ¿Qué significa PAVO? Palabra, ayuno, vigilia y oración. ¿Practica usted estas disciplinas espirituales? ¿Sí o no? Mueva al que está al lado y dígale, oiga, ¿usted está comiendo pavo o no? ¿Está comiendo pavo o no? Pavo sin cabeza. Sí, podemos estar practicando las disciplinas espirituales. Yo los veo a ustedes aquí congregándose. Yo los veo en las vigilias, gozándonos en las vigilias. Los veo a algunos en los tiempos de oración, en los ayunos. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Podemos estar escondiéndonos detrás de una religiosidad, comiendo pavo de una manera religiosa. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? El Señor me ha preguntado hace mucho tiempo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué mi iglesia hace lo que hace? Para que nos vean, para agradarle al hombre, para sentir que estoy cumpliendo con Dios y tener mi conciencia tranquila. Porque es que si yo no me levanto y le doy gracias a Dios, me va mal. No, tengo un día de perros, el día que no oro. Y yo les he enseñado que yo crecí con el pensamiento. Eso fue lo que mi mamá me enseñó. Incluso un día se me cayó un cuadro de la Virgen en un ojo, porque yo estaba acostada y el cuadro estaba en la cabecera de la cama. Casi me rompe el pómulo. Y mi mamá me dijo, eso le pasa porque usted se levanta y no le reza a la Virgen. Y yo aprendí que yo me tenía que levantar y rezar. Y yo llego al evangelio y yo con ese mismo pensamiento digo, el día que no me levante y le diga gracias Señor y no ore, ese día me va mal. Y el Señor me dice, bájate de esa nube. Porque el día que te levantes y no me busques es porque ya no te estás deleitando en mí. No importa si te va bien o te va mal, porque mi misericordia se extiende sobre todos ustedes. Pero yo soy tu deleite, me decía el Señor. ¿O me estás buscando a través de la religión para calmar tu mente? ¿Para sentirte bien porque cumpliste conmigo? Yo iba a misa porque si no iba a misa, entonces me iba a condenar.
Ustedes vienen a congregarse, ¿por qué? Para cumplir, para no sentir el dedo que los señala, que los juzga, para no tener que escuchar al pastor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no vino? ¿Qué le pasó? El pastor pregunta mucho, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Y a veces esa condición nos lleva a decir mentiras. O muchos tienen que inventar mentiras. No es que estaba enfermo. No es que se me cayó el perro. No es que me arañó el gato. No es que me regó la leche. Y cada 8 días inventan una cosa distinta. Ay, no, eso se me cayó un pelo y usted no se imagina qué tragedia. Me partí una uña y me quedé limándomela. Congregarnos tiene que ser un deleite. ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted se alegra de ver a su hermano cada 8 días? ¿De verdad? Que sea de verdad. Que sea de verdad que venimos a congregarnos, no porque estamos cumpliendo, sino porque nos deleitamos en congregarnos, en compartir con la familia. Yo me di cuenta, yo soy muy búho, yo observo mucho lo que hacemos. Tengo mala memoria fotográfica, eso sí, mejor dicho. Mi esposo es que le pregunté que cómo se llamaba a alguien y me dicen, ay, pero usted no sabe, usted no fue la que le dio la bienvenida el día que llego yo. ¿Y eso qué? Sí, yo estoy en la menopausia y se me va olvidando y no sé para dónde voy. No recordaba, pero yo sí observo. Y en enero que hicimos el compartir, no crean que yo no vi lo que pasó aquí. Yo estaba preparando los alimentos y yo salía y daba vueltecita. Yo vi que muchos empacaron su comida y chao que me voy, no los conozco. Otros se sentaron solos, se atragantaron y salieron y se fueron. Yo decía, no hemos entendido que somos una familia y que uno se deleita con la familia y que a veces queremos que la iglesia nos busque, que la iglesia nos apoye, que la iglesia nos reconozca, pero nosotros no nos queremos meter a la salsa de la iglesia. Usted no tiene que hablar mucho con la gente ni tiene que hablar con todo el mundo, no es eso. Pero sí tenemos que ser intencionales en el compartir porque eso hace parte de ir madurando y de ir teniendo identidad de iglesia. Yo decía, Señor, qué bueno se van a sentar a comer, a hablar, a compartir, a conocerse los que no se conocen. Cuando yo terminé de preparar el último y salí ya, ¿cómo así? No están sino los servidores. ¿Y qué se hizo todo el mundo? ¿Qué se hicieron? ¿Por dónde se fueron? Si era el día para que nos deleitáramos con nuestro hermano. Pero decimos que nos gusta congregarnos y que amamos al hermano. Y lo estamos haciendo tal vez de una manera bien religiosa. ¿Y saben qué pasa también? Que muchas veces nuestros ojos están puestos en el hombre. Y cuando nuestros ojos están puestos en el hombre, es indicativo de que no hay madurez, de que yo soy un niño. Porque Pablo dice, mire, ustedes están diciendo, están peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y trayéndolo aquí, cuando ponemos nuestros ojos en el hombre y no nos gusta lo que el hombre hace, ¿qué pasa? Nos vamos de la congregación. Salimos volados, porque esa es la salida más fácil, huir, huir. Miren, a veces los que estamos encargados de las congregaciones, ¿somos hechos de qué? De carne y hueso. Somos hechos de alma, de espíritu y de cuerpo. Y así como ustedes nos equivocamos. Y mientras tengamos carne nos vamos a equivocar. Se equivocan ustedes, nos equivocamos nosotros. Porque el Señor nos eligió para ponernos aquí. Solo sabe Él. Solo sabe Él lo que nos entregó. Porque las escuelas y los colegios están llenos de profesores. ¿Y porque usted no es profesor? Porque usted no estudió para ser profesor.
porque no le gusta, no es su pasión. Y el Señor pone la pasión y escoge a unos los pone aquí, a otros los pone allá, pero es el Señor el que da. Pero cuando fijamos nuestros ojos en el hombre y el hombre se equivoca, porque nos vamos a equivocar, la salida más fácil es, chao que te vi, si te vi no me acuerdo, como dice el dicho. Nos vamos. Y me decía el Señor, muchos tienen la excusa perfecta para salir. Esa es la excusa perfecta, mirarle el error al que está parado al frente, para huir, porque nuestros ojos siguen estando puestos en el hombre. Y hay corazones que se llenan de resentimiento y se alejan de Dios. Y como decía mi esposo el domingo pasado, o fue el miércoles, cuando alguien dice que es cristiano y se devuelve al mundo, ¿era cristiano o no era cristiano? ¿Por qué no era cristiano? No juzgue al otro, póngase usted en los zapatos del otro. Si usted un día se va para el mundo, ¿por qué se fue para el mundo? ¿Por qué? A ver, pero hablen con ganas que no escucho y por allá están vendiendo no sé qué. A ver, si usted se va para el mundo, ¿por qué se va? Si usted dice que es cristiano y que ama a Cristo. Si resulta que usted ve aquí al pastor haciendo no sé qué cosa que a usted no le pareció, no le gustó, y usted se va para el mundo, porque no encontré dónde congregarme. Perdónenme que me ría, pero es que eso a mí me suena chiste. No encontré dónde congregarme, ¿cómo así? Ustedes saben que Medellín está lleno de iglesias, que usted no encuentra dónde congregarse. Eso, los que viven por allá en España, que por allá sí no hay iglesias. Los que viven en La Guajira, que les toca caminar horas y horas bajo el sol. Eso sí tienen excusa. Aquí no tenemos excusa. Si uno se va, dice que es cristiano y se va para el mundo es porque no era cristiano. Es porque iba a una iglesia y se congregaba y punto, pare de contar. Es porque era una tomatera de 6 meses que parece de 15 días. Eso no le eché mente a eso. Es porque no, ni dejó que el Señor abonara la tierra, ni quiso ir a beber agua, ni quiso tampoco exponerse al sol. Eso no es culpa de nadie. ¿De quién es la culpa de no crecer? Mía. No, la culpa de la tomatera sí es mía porque, porque yo no hice la gestión, pero el Señor me dijo, déjela ahí. Es más, Sarita era la dueña de la tomatera y me dijo, no la vayas a regalar, es mía. Y yo le dije, ¿quién la sembró? Tú. ¿Quién le echó agua? Tú. ¿De quién es? Mía. Mía. Y yo le dije, no es tuya, es mía. Y se la voy a dar a alguien para que la trasplante. Me dice, ay, pero que me traigan un tomate. Se sacó un 1 porque ella no hizo la tarea. Ojo, a veces queremos que otro haga las cosas por nosotros. La tarea de ella era tomarle una foto cada semana, escribir lo que iba viendo, cómo iba creciendo su planta, pero ella no hizo la tarea. Y yo decía, Señor, ¿yo para qué sembré eso si Sara sacó un 1? Y el Señor me dijo, pero tú no vas a sacar un 1. No vamos a sacar un 1, ¿cierto? ¿Quieres no solo parecer bueno, sino ser bueno de verdad? ¿Usted quiere no solo parecer cristiano, sino ser cristiano de verdad? ¿Qué necesita? Diga conmigo, yo tengo que madurar. ¿Y cómo vamos a madurar? A través de la relación con el Señor. Es solo a través de la relación con el Señor. Es solamente exponiéndome. Vea, no se quede ahí sentado esperando la gotica de agua, el rayito de sol indirecto cada 8 días. Eso no sirve. Eso no es que no sirva, perdón. Eso no es suficiente.
Usted no va a crecer viniendo cada 8 días o viniendo 2 veces a la semana a esta iglesia, a la Conchinchina, donde usted quiera ir. No va a crecer, no va a madurar y no va a cambiar. Necesitamos todos los días ir a la presencia del Señor, sin afán, sin afán. No vaya a orar porque va a cumplir. No venga a ayunar porque va a cumplir. No venga a vigilar porque va a cumplir. Empiece a deleitarse en el Señor para que usted pueda ver cómo su vida empieza a cambiar y cómo usted empieza a dar frutos. Y los frutos que damos son frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de un Dios que nos ha salvado y que nos ha cambiado. ¿Cuál es el mayor fruto que usted y yo podemos dar? Diga conmigo, el perdón. Porque sin perdón en el corazón no hay nada. No hay nada. Eso sería como irse a barrer al desierto. Eso es infructuoso, eso es extenuante, eso es cansón, eso enferma. No pretenda llegar a la presencia del Señor, a madurar si usted no está decidido a perdonar, a recibir el perdón del Señor. Necesitamos aprender a perdonar, entender que hemos sido perdonados, que somos más deudores de lo que nosotros pensamos. Estamos haciendo una lista muy linda de las personas que nos han ofendido. Y saben que yo hice el trabajo. Uy, fulano, perano, sultano. Cuando me tocó sentarme a hacer la lista de las personas que yo he ofendido y cómo las he ofendido, me quedé una semana y iba llenando uno, iba llenando el otro. Mientras que la de los deudores, no, esa es ya. Es más fácil ver quién nos debe que ver a quién le debemos. Y como dice el Padre nuestro, perdóname, perdónanos a los que nos ofenden. ¿Estás perdonando? Ay, no me diga. No me diga, vaya y háblelo con el Señor, amén. Así es que para poder ser congruentes entre lo que parecemos y lo que realmente somos, necesitamos esos elementos que el Señor nos ha hablado hoy. Necesitamos la palabra, necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos deleitarnos en la presencia del Señor. Si realmente queremos ser maduros y no andar como la iglesia de Corinto. Qué tristeza que Pablo y Apolos, después de haber trabajado tanto, la iglesia no haya entendido nada y que esa iglesia siguiera siendo una iglesia inmadura, una iglesia carnal, cuando podían ya haber estado dando frutos, cuando podían ya haber estado enseñando a otros y que la obra de Jesucristo no fuera en vano. Así es que es el llamado para nosotros, mis amados. Empecemos a madurar, empecemos a caminar en pos de eso que el Señor nos está hablando. Amén. Padre, en esta mañana te decimos una vez más, gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas como estamos. A ti no te interesa que nuestra verdadera condición quede oculta, que quede escondida, que vivamos de apariencias. A ti te interesa, Señor, tú estás interesado en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, no solo físico, emocional, sino en el espiritual. Tú estás interesado, Señor, en hacer que nosotros crezcamos. Tú eres el que da el crecimiento. Podemos buscar en 1000 lugares, Señor, tratando de encontrar donde hayan crecido ya, pero el crecimiento es individual. La madurez es individual, papá. Y por eso te rogamos en el nombre de Jesús. Padre, si estamos como esta tomatera que lleva 6 meses sembrada, Señor, y ya debería haber producido fruto,
para alimentar a alguien, para saciar el hambre de alguien, pero no lo ha dado, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú nos estás hablando. Que los celos, que las contiendas no estén más presentes en nuestra vida, Señor. Que podamos entender que tú nos usas a todos como complemento de tu cuerpo. Que el que dio su vida para que la iglesia te perteneciera a ti, fuiste tú, no fuimos nosotros, Señor. Que la iglesia fue comprada a precio de sangre. Que tú repartes dones como tú quieres, Señor, y todo lo haces para el crecimiento, para el bienestar común, para que juntos podamos levantar bandera de victoria, para que juntos podamos decir, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo Espíritu y Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Enséñanos también a amar a nuestros hermanos, no a verlos como rivales. Enséñanos a apoyarnos, Señor, en los dones, en los talentos, en el ministerio que has entregado en nuestro hermano. Enséñanos, Señor, que la obra no es nuestra, que no somos nosotros los que tenemos que brillar, que eres tú, Jesús, el centro de la iglesia, y eres tú quien tiene que brillar. Enséñanos a ser humildes, a bajar la cabeza. Enséñanos a pedir perdón, a reconocer nuestros errores, a dejar que tú hagas la obra de sanidad en nuestra vida. Y enséñanos, Señor, a poder vivir el amor con el que decimos que amamos a nuestro hermano. Pero por sobre todas las cosas, que podamos vivir el amor que decimos que tenemos por ti, papá. Que podamos decir, Cristo, yo te amo, pero que ese amor sea vivo. Que podamos cantar, pero que no sea solo cánticos, sino que sea viva tu palabra en nuestra vida. Que nosotros mismos, Señor, podamos dar un abrazo que dé vida a nuestro hermano. Que nosotros mismos podamos dar una palabra que aliente a aquel hermano que está tan necesitado, que está tan afligido. Que seamos esos instrumentos poderosos en las manos de un Dios poderoso, pero sobre todo que entendamos que el único poderoso en este cuento y en esta historia eres tú. Que el único que hace la obra eres tú. Que nosotros solamente nos exponemos para dejar que tú hagas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos no solo parecer, sino ser buenos como tú quieres que seamos. Tu palabra dice, sean santos como yo soy santo. Que vayamos en pos de esa santidad cada día, Señor, sin importar cuánto cueste, sin importar a cuánto tengamos que renunciar. Que podamos, Señor, ir en pos de eso que nos estás pidiendo, de la obediencia cada día en nuestra vida. Te amamos, Señor, te alabamos, te exaltamos y damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.